En este video vamos a hablar sobre cómo construir un vector a partir de dos puntos dados. Veamos el siguiente ejemplo. Determina el vector de la coordenada menos 4,0 metros hasta el punto 5,5 metros. Podemos ver que el punto inicial está en menos 4,0 y el punto final en 5,5. El punto rojo es el inicial y el punto amarillo es el final. Tenemos que calcular un vector del punto inicial al punto final marcado por la flecha azul. ¿Cómo se calcula el vector R? Dado dos puntos se calcula de la siguiente forma. Delta X en dirección Y, delta Y en dirección J. Es decir, si tenemos las coordenadas de los puntos inicial y final, tenemos la coordenada final en X menos la coordenada inicial en X en Y, más la coordenada final en Y menos la coordenada inicial en Y en J. En este caso, nuestra posición final en X es 5 metros, menos 4 metros en Y, más 5 metros menos 0 metros. Hacemos las restas y nos obtenemos que son 9 metros que avanzamos en la dirección X desde el punto inicial al punto final y 5 metros que avanzamos en la dirección Y del punto inicial al punto final. Nuestro vector final es R, que es igual a 9i más 5j metros. Si queremos calcular la magnitud del vector R, debemos recordar que la magnitud es la distancia lineal del punto inicial al punto final y se calcula usando la siguiente ecuación. La magnitud entre barras es igual a raíz cuadrada de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Estamos usando el teorema de Pitágoras, considerando la hipotenusa como la magnitud y los catetos como delta x y delta y. Aplicando para el ejemplo, tendríamos que la magnitud del vector R es igual a raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 5 al cuadrado, que sería 81 más 25, raíz cuadrada igual a 10.3 metros. Es decir, la magnitud del vector del punto inicial al punto final vale 10.3 metros. Ahora, podemos calcular el vector unitario de este vector que acabamos de calcular. ¿Qué significa el vector unitario? El vector unitario es un vector cuya magnitud es igual a 1 y conserva la dirección del vector original. Tenemos el vector azul, el vector R que acabamos de calcular. Su vector unitario sería el vector con la flecha amarilla, que es más pequeño, de unidad 1, pero que mantuvo la dirección del punto inicial al punto final. En electricidad y magnetismo será muy útil calcular el vector unitario. ¿Cómo podemos calcular el vector unitario? Dividimos el vector entre su magnitud. Recordemos que la magnitud es una cantidad escalar, por lo tanto, dividiremos cada componente entre la magnitud del vector. Siguiendo el ejemplo, tendríamos que delta x, y más delta yj entre la magnitud r. 9 entre 10.3 metros más 5 entre 10.3 metros. El vector unitario nos quedaría como R es igual a 0.874i más 0.485j, sin unidades. Si tenemos un sistema tridimensional, podemos agregar una componente en k, en donde tendríamos el cambio en z. Y el vector unitario sería delta z entre la magnitud en dirección k.